estamos haciendo el cambio de base, porque en megavatios debemos trabajar en por unidad. Ahora lo llevamos a la potencia base que hemos definido. 1 por unidad de megavatio es 1200 megavatios. Acá megavatio con megavatio se va y vamos a obtener en el numerador por unidad de megavatio. Pero la frecuencia debe ser en hercios. Ahora, 1 por unidad de hercio es la frecuencia en el AC, 50 hercios en nuestro caso. 50 hercios. Acá por unidad de hercio con por unidad de hercio se cancela. Y ese valor nos va a dar, bueno, ahora agarramos una calculadora. 0.02 por 200 entre 0.01 entre 1200 y entre 50. Es aproximadamente 6.67 por 10 a la menos 3. Las unidades por unidad de megavatio sobre hercio. Listo. Hemos calculado la característica del área 1. Este valor también nos va a servir para el inciso B. Ahora vamos a calcular la regulación. En la característica de área, el amortiguamiento más 1 sobre la regulación. Entonces, 1 sobre la regulación. 1 sobre la regulación del área 1 va a ser, la regulación es 8%. 8%, las unidades por unidad de megavatio sobre hercio. Por unidad de megavatio sobre hercio. Por unidad de hercio, ¿no? Por unidad de hercio. Ya. Ahora, la regulación. También debemos tomar en sus valores. Ahora, la regulación está calculada al valor de la potencia instalada, porque se refiere a la potencia instalada de la central. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar al cambio de base. Por unidad de megavatio, 1 por unidad de megavatio está considerada a su potencia instalada. No es como el amortiguamiento, que es a la potencia de demanda, ¿no? Porque el amortiguamiento es la característica carga-frecuencia. En cambio, la regulación está referida a la potencia instalada. Entonces, 1 por unidad de megavatio se refiere a los 300 megavatios. Hacemos el cambio de base. 1 por unidad de megavatio es 1200 megavatios. Fíjense, acá estamos haciendo el cambio de base. Por unidad de megavatio con por unidad de megavatio, megavatio con megavatio. Y nos va a quedar en por unidad de megavatio. Pero debemos trabajar por unidad de megavatio y hercios. Entonces, 1 por unidad de hercio se refiere a 50 hercios, que es nuestra frecuencia. Acá hercio por unidad de hercio con por unidad de hercio se cancela y este valor nos va a dar 300, bueno, 8%.
tomaremos 0.08, ¿no? No en porcentaje. 0.08. Ahora sí. 300 entre 0.08 entre 1200 y entre 50. Ese valor nos da 0.0625 por unidad de megavatio sobre hercio. Bueno, ahora ya tenemos todas las herramientas para el inciso A. La variación de frecuencia. Empecemos acá. La variación de frecuencia, ya en el dominio del tiempo, va a ser menos 1 sobre D1, 6.67 por 10 a la menos 3, más 1 sobre R1, este valor, 0.0625, por la variación de carga, la amplitud de la carga, pero la carga debe estar dada en por unidad. 5 megavatios hay un aumento de carga, entonces por 5 megavatios con referencia a la potencia base, 1200 megavatios. Esto nos da por unidad de megavatio. Por unidad de megavatio. Y abajo, ¿qué unidades vamos a tener? Abajo tenemos por unidad de megavatio sobre hercio. Entonces, por unidad de megavatio con por unidad de megavatio se cancela, multiplicamos extremos y medios y nos va a dar en hercios. Ese valor lo calcularemos con esa calculadorita. 5 entre 1200, esto dividido entre 0.0625 más 6.67 exponente menos 3. Ese valor nos da 0.0602 negativo, menos 0.0602 hercios. O sea, ahora interpretaremos. En el área 2, en el área 1, aislada, hay un incremento de carga. La frecuencia estaba a 50 hercios. Aumenta la carga, la frecuencia baja en este valor. La frecuencia actual, ¿cuál será? La frecuencia actual va a ser 50 hercios menos este desvío de frecuencia, 0.0602, todo en hercios. Entonces, la frecuencia baja a 49.939 hercios. Parece un valor insignificante, ¿no? Pero en la materia lo que estamos tratando es términos de calidad de servicio. Es decir, debemos ofrecer al consumidor en todo momento, ante cualquier variación de frecuencia, calidad de servicio. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿En cuánto debemos aumentar la generación? La capacidad instalada es 300 megavatios, pero en ese momento había una demanda solo de 200 megavatios. Debemos subir la generación para poder cubrir estos 5 megavatios de incremento. Ahora vamos a calcular eso. Bueno, lo usaremos este esquema. El incremento de la potencia de generación
del área A debida al amortiguamiento. Y vamos a calcular el incremento de la potencia de generación del área A debido a la regulación. Dos incrementos, uno debido al amortiguamiento y otro debido a la regulación. Cuando hacemos el régimen permanente, esto no consideramos y solamente es debido al amortiguamiento, porque en nuestras ecuaciones ya no hay 1 sobre R1, 1 sobre R2, ¿no? Bueno, esto va a ser igual. El valor de D1, 6.67 por 10 a la menos 3 por el desvío de frecuencia. Y a ver, veamos unidades. Por unidad de megavatio sobre la frecuencia. Por el desvío de frecuencia que nos ha salido por delta F, pongamos. El desvío de frecuencia está en hercios. Esto nos va a dar el incremento de la potencia debido al amortiguamiento, pero por unidad. Debemos referir a su valor real. 1 por unidad de megavatio es 1200 megavatios, la potencia base. Ahora sí, hacemos un análisis dimensional. Hercio con hercio se va, por unidad de megavatio con por unidad de megavatio se va, y tenemos simplemente en megavatios, ¿no? Ya, reemplazaremos ese valor. Reemplazaremos entonces el incremento de la potencia de generación debida al amortiguamiento 1. Sería 6.67 por 10 a la menos 3 multiplicado por el incremento de frecuencia, que es 0.0602 por 1200. Y esto nos da en por unidad, nos da en megavatios, ya, en megavatios. Eso va a salir 6.67 exponente menos 3 por 0.0602 por 1200. 0.481 megavatios debido al amortiguamiento. Ahora, debido a la regulación, el incremento de la potencia de generación debido a la regulación va a ser ese valor 0.0625, que está dado en por unidad de megavatio sobre hercio por el desvío de frecuencia. El desvío de frecuencia es 0.0602 en hercios. Esto sería delta F, ¿no? Lo que hemos calculado. Lo actualizamos para obtener el valor en megavatio. Esto con esto se va. 1 por unidad de megavatio a la potencia base, que es 1200 megavatios. Por unidad de megavatio con por unidad de megavatio se va, y obtenemos 0.0625 por 0.0602 por 1200. Nos da 4.515 megavatios. O sea, debemos incrementar la generación de nuestra planta
que tiene una capacidad de 300 megavatios, para poder cubrir esos 5 megavatios de incremento, debido al amortiguamiento en este valor, debido a la regulación en este valor. Si sumamos estos dos valores, vamos a obtener 0.481 más el otro valor, nos da 4.996 megavatios. Ese es el incremento de la potencia de generación para cubrir el incremento de carga. Pero hay un aspecto. El incremento de carga ha sido 5 megavatios. No estamos llegando a los 5 megavatios. Esto es lo que hace el control de carga-frecuencia primario. El control de carga-frecuencia secundario ya no es importante que sea rápido, pero nos va a llegar a cubrir la potencia que falta para llegar a los 5 megavatios. Entonces lo que falta lo hacemos con control de carga-frecuencia secundario. ¿De acuerdo? Eso vamos a ver en el siguiente tema. Bueno, ahora, ¿qué sucede si interconectamos las dos áreas? Si interconectamos las dos centrales, necesitamos para el inciso B, el desvío de frecuencia ahora viene dado por esta ecuación. O sea, el desvío de frecuencia va a ser menos 1 sobre D1 más 1 sobre R1 más D2 más 1 sobre R2 por el incremento, la amplitud de la perturbación, delta PL1. Hasta aquí ya tenemos calculado D1 y 1 sobre R1. Calculemos D2 y 1 sobre R2 y reemplazamos acá para obtener el nuevo desvío de frecuencia. Lo haremos por este lado. Ahora ya las dos áreas interconectadas, ¿no? Entonces, la característica de área del área 2, de 2, nos dice 2% por cada 1% de variación de carga. Nos va a dar el mismo valor, ¿no? Actualizando todo lo que quieran ustedes, porque es la misma característica. Pero ahora debemos actualizar a su potencia de demanda, que es 800. Entonces, 0.02 sobre 0.01 por, ya no 200, sino 800, la potencia de demanda en ese momento. Estamos haciendo el cambio de base. Dividido entre 1200 para obtener por unidad de megavatio. O sea, igualito que esto, pero estoy cambiando la potencia de demanda. Y dividido entre la frecuencia, 1 sobre 50. Entonces, D2 nos va a salir, si hacemos cálculos, 0.02 por 800 entre 0.01 entre 1200 y entre 50. 0.027 por unidad de megavatio sobre hercio. Y 1 sobre la regulación 2 es igual que en el caso anterior, ¿no? La regulación 2 también es 8%, entonces 1 sobre 0.08 por la potencia instalada del área. En nuestro caso, en el anterior caso era 300, ¿no? Ahora es 900, por 900.
Hacemos el cambio de base dividido entre 1200 y a la frecuencia, 1/50. O sea, el mismo proceso anterior, solamente actualizamos estos datos. Eso nos va a dar 900 entre 0.08 entre 1200 y entre 50. 1875 por unidad de megavatio por unidad de hercio. Por unidad de megavatio sobre hercio. Ahora, con estos valores calculamos el desvío de frecuencia usando esta ecuación. Eso lo haremos con otro colorcito. Entonces, el desvío de frecuencia en el tiempo ya, negativo. El incremento de la potencia de carga ha aumentado 5 megavatios en el área 1. Lo tomamos en por unidad, entonces dividimos entre la potencia base por unidad de megavatio, dividido entre D1 más 1 sobre R1, la suma de estos dos valores. 6.67 por 10 a la menos 3 más 1 sobre R1, que nos ha salido 0.0625, más el área 2, la característica del área 2. Lo voy a borrar estas ecuaciones. Más D2, 0.027 más 1 sobre R2, que es 0.1875. Todo esto va a tener unidades por unidad de megavatio sobre hercio. Por unidad de megavatio sobre hercio. De esa manera. Entonces, por unidad de megavatio con por unidad de megavatio se cancela. Multiplicando extremos y medios nos da en hercios. Ahora haremos todo esto. 5 entre 1200 dividido entre 6.67 por 10 a la menos 3 más 0.0625 más 0.027 más 0.1875. Nos da un desvío de frecuencia negativo, el signo menos, ¿no? Menos 0.014, 14,7 hercios. O sea, del sistema interconectado, la frecuencia de la Z, la frecuencia actual, va a ser 50 hercios menos este valor, 0.0147. Entonces la frecuencia actual baja a 49.98 hercios. O sea, parece un valor insignificante, pero no es. Esto ya produce no una buena calidad de servicio. Ahora, debemos calcular esto. El incremento de la potencia de generación debido al amortiguamiento, debido a la regulación de cada área. Lo haremos para acá. A ver, vamos a ir haciendo acá.
el incremento de la potencia de generación del área A debida al amortiguamiento de 1 es el amortiguamiento de 1 por el desvío de frecuencia, por delta F, Y el amortiguamiento de 1 es 6.67 por 10 a la menos 3 por unidad de megavatio sobre hercio. Pongamos por unidad megavatio sobre hercio por el desvío de frecuencia. En este caso el desvío de frecuencia es 0.0147 hercios. Y para tener su valor en megavatios, lo actualizamos. 1 por unidad de megavatio es 1200 megavatios. Ese valor nos va a dar 6.67 por 10 a la menos 3 por 0.0147 por 1200, 0.1177 megavatios. O sea, en el área 1 debemos incrementar debido al amortiguamiento este valor de potencia de generación. Para el área 2, debido al amortiguamiento, escribiremos acá. El incremento de la potencia de generación del área B debido al amortiguamiento de 2. Es el amortiguamiento de 2 por la variación de frecuencia. El amortiguamiento de 2 nos ha salido 0.027. Bueno, las mismas unidades, el mismo análisis anterior, por el desvío de frecuencia, que es 0.0147, y lo actualizamos a 1200 megavatios. Esto nos va a dar 0.027 por 0.0147 por 1200. Entonces 0.476 megavatios. Ya, hemos encontrado el incremento de potencia debido a los amortiguamientos. Ahora encontremos debido a las regulaciones. Este mismo esquema, debido a las regulaciones. El incremento de potencia del área de generación del área A debido a la regulación R1 va a ser 1 sobre R1 por el desvío de frecuencia. Básicamente eso, ¿no? R1 es 0. Lo mismo que esto, solamente actualizamos el desvío de frecuencia, ¿no? Que ahora es 0.0147. 1 sobre R1 es 0.0625 por el desvío de frecuencia 0.0147 y lo actualizamos a la potencia base 1200. Y esto nos va a dar en megavatios. Entonces 0.0625 por 0.0147 por 1200. Debemos incrementar en 1.103 megavatios. Y para el área 2, para el área B, lo mismo. El incremento de la potencia de generación del área B debida a la regulación R2. 1 sobre R2 por el desvío de frecuencia. Esto va a ser R2, acá está, 0.1875
por el desvío de frecuencia, que en nuestro caso es 0.0147, y para tener su valor en megavatios, lo multiplicamos por la potencia base y tenemos su valor en megavatios. Esto nos da entonces 0.1875 por 0.0147 por 1200. 3.38 megavatios. Entonces, conclusión. En el área A, incrementamos la potencia de generación, este valor más este valor, ¿no? Delta PG del área A debido a el amortiguamiento más delta PG del área A debido a la regulación. Sumamos estos dos valores, este con este, y eso nos va a dar 1.103 más 0.1177. 1.22 megavatios debemos incrementar en el área A. En el área B, esto es del área A. El incremento de la potencia de generación del área B va a ser el incremento de la potencia de generación del área B debido a su amortiguamiento más el incremento de la potencia de generación del área B debido a su regulación. Esto va a quedar, debemos sumar este valor más este, 0.476 más 3.308. Y eso nos da en megavatios 0.476 más más 3.308. 3.784 megavatios. Ahora, estos incrementos en el área A y en el área B, si sumamos, nos tuviera que dar los 5 megavatios de incremento de la carga. A ver, si sumamos potencia de generación total incrementada, va a ser la suma de estos dos,